chuachi, piruli, sega. Como me gusta, me va. ¿Abres directo entonces? Sí, ábretelo ya. O sea, si quieres la raid, si no da igual, suda. O sea, al final. Como Chucky Egas. Pero sí, voy a cerrar ya porque si no, gente. Venga, gente. Vamos a abrir directo. Os quedáis a gorra esta Pángelo. The hook gon' be what it is, the hands off. The retribution for what you took from the man. Got blood on the rust, God bless the red earth. The dead man walks the tongue bridge, a bridge, the time space, the boot, the concrete, the project undone, they juke it. Cállate a la verga, Ángel! The streets bleed sweet syrup, the bees love it. They coming on a swarm and they raining on your college ass disco. Get your collar turned up in your freshest attire. Get your bitch womb ready, cause this baby gon' be fire. It's not a dream, it's a memory. Memory glands heavy in the sky, blacked out already. Stop screaming, the flames ain't shit to a demon. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. The hook gon' be the last thing she remember. The fast lane in December, off in drift when she drive. College girl looking for the love, learned about it in a book, but she always kept the gloves on. So when the skin touch, shit, head rush. Red blush, lipstick, she just crush a lot. Every pun pales in comparison, a joke to a gesture, she inundated with dick. Becoming conservative in her fucking and nervous that she would rush him, but murder wasn't discussing. The further she learned to trust him, the merger of love and lust, and she serving it all up just cause he hold her when he would bust. Until 9 months later with a stomach full of devil, baby, she started to think it's time to pump the brakes, but that train left the station with the great migration. Bloody tracks left right by the drain. Say the name. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Can you say it again? Can you say it again? Aprovechando los restos. Can you say it again? Can you say it again? Can you say Bienvenidos a un directo bastante tenebroso. Vale. Estamos. Aló. Hola a todos. Hostia, qué alto se oye. Es que ahora me escucho yo a mí mismo, entonces ya sé cuándo peto, cuándo no, más o menos. Hola a todos y bienvenidos a un directo en el que vamos a hablar sobre los espacios liminales, un tema que no esperaba que se hiciese tan viral y que me robasen otros streamers este contenido. O sea, no robasen, sino que se me adelantaron los cabrones. Tengo muchos mocos, pero espero que no importe. Vale, para quien no lo sepa, yo descubrí esto por el tema de la talasofobia, que me flipa todo ese concepto de las fobias, que básicamente ya haremos otro directo especial de talasofobia, pero la talasofobia es básicamente un... Pero voy a poner como música más rollera de fondo también. Vale, la talasofobia básicamente es la fobia a objetos hundidos al fondo del mar, pero al final es como espacios inhabitados que están en el fondo del mar y es como que puede aparecer algo en cualquier momento, que al final tiene mucho que ver con los espacios liminales. Sabes que al final es un espacio donde debería haber gente, pero no lo hay. Son sitios abandonados, sitios en los que debería haber gente y no hay, pero sientes que a lo mejor sí hay alguna presencia que no deseas. ¿Sabes? No sé si me seguís, ¿sabes? Voy a poner aquí el álbum de Alchemist de fondo, porque busco algo como más... O sea, tengo una playlist de Halloween, pero esto es como más
¿Por qué no me sale el puto álbum? ¿Lo ha borrado de Spotify? No me lo puedo creer. Aquí está. Ah, vale. Vale. Vale, esta música. Dios, el fondo, la epilepsia. Ya es que es el fondo más parecido que tenía a este tema del que voy a hablar, entonces. Pero pronto lo quito. En nada se va. Vale, se me ha olvidado meter la intro. Tengo intro nueva que me ha hecho Sergi. Así que en nada, dentro... Bueno, es una opening de anime, así que dentro opening. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart.忘れてしまえばいいよ、感じなくなっちゃえばいい、すりむいた心に歌をしたんだ、傷ついたって平気だよ、もう痛みはないからね、その足を引きずりながらも見失った自分自身が音立てて崩れていった、気づけば風の音だけが伝えに来たよ、傷はたどって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな、涙の空をあの瞳が見ることを守ってくれた、その瞳がいつも君を守ってるんだ。¡Ey! ¡Soy yo! Vale. Hostia, vale. No. ¡Ey! Soy yo. Ahora se escucha. Vale. Casi, pero no. Lo de la serpiente mola. Lo de la serpiente es lore de mi canal. O sea, sale en ese vídeo. No es que lo haya metido él, pero el cabrón lo ha hecho todo como para que meta... Para que salga del ojo. O sea, es una locura. Es una locura. Y a quien sea muy fan de Naruto imita a uno de los openings, que yo esto no lo sabía. Así que bastante locura. Vale. Para entender lo que son... Para quien entienda lo que son los espacios limitados... ¡Cállate a la verga, Ángel! Es que me flipa. Para entender lo que son los espacios liminales... De ruido de fondo. Voy a poneros este vídeo que se ha hecho muy viral, pero tengo que explicar. O sea, tenéis que ver este vídeo, ¿vale? Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like A little more, a little more. that? Yeah. Whoa. Hello? Hello? Hey guys. What is this? Hello? Is someone there? Whoa.
No está piqueando correctamente. ¿Qué significa piqueando? Asomarse a la esquina, vale. Piquear, vale. Peaky Blinders. Can anybody hear me? Vale, vale. Hello? Hola. Damn it. No, es una coña. What the hell? Y se ríe, ¿eh? Claro, aquí pone Don't move, stay still. Pero... O sea, por una parte es como, a lo mejor es verdad y no puto muere porque tiene pinta de que algo va a ir a por ti. Pero a la vez es como... ¿Le tengo que hacer caso a algo que ponga en la pared? A Pir, tal cual. Se me había olvidado ese meme, ¿eh? Qué hijos de puta, ¿eh? Saben que van a doler, ¿eh? Van a lo peor que es cuando se enciende y se apaga una luz, tío. Si os fijáis en el sonido de fondo, es como el sonido de Minecraft en las cuevas. Es un poco eso. Es lo mismo, es el mismo, o sea, es la misma. Pero a lo mejor tengo que subir esto. ¿Se oye?
This isn't real. This isn't real. This isn't real. Oh shit, here we go again. No 6 hilos del directo, no me dejes aquí solo con esto, que lo paso mal. Aquí es donde se asomó la otra vez. Daba 4 patas. ¿Cómo haces eso, tío? ¿Cómo coño haces eso? Si os dais cuenta, cuando se va a tirar, él no se tira, o sea... Le coge al pavo, ¿sabes? Es como algo raro, tío. No sé qué es. Y esto es un poco de lo que va a tratar este directo. Esto es un poco lo que va... sobre lo que va a tratar este directo, ¿sabes? Claro, es que la putada es que he empezado muy pronto por la raid de Chesco. Pero es verdad que no hay nadie, a lo mejor... No sé, este tipo de directos pues mola más con gente. O sea, mola más que no esté hablando solo, ¿sabes? Es un poco lo suyo. Pero bueno, vamos a ver un vídeo que explica esto, pero en los videojuegos, ¿vale? Que es un poco la movida. Before we dive into the video, I want to give a shout out to this comment from Allison. Without this comment, this video probably wouldn't exist. If you want to see an amateur video essayist take your suggestion and run with it, comment your idea down below. Maybe I'll steal it. Thanks again, Allison. Gold star to you. If you're watching this video, you're probably kind of online. And because you're probably kind of online, you've seen dozens, if not hundreds, of images like these, played over music like this. Odds are, your mind's wandered these empty rooms and
hallways and haunted them with the vague memories of your childhood or something that just feels indescribably off. We call these places liminal spaces, and they've taken over the online realm in the past few years. YouTube might Escenas queue de up another video essay. Half-Life es un poco ese rollo, es como liminal, espacios liminales y todo esto vacío. Half-Life en general es que no quise encontrar el vídeo, tío, pero lo vi hace tiempo y no lo he encontrado. Pero básicamente es el vídeo que empezó a hablar de esto incluso antes de que esto se hiciese viral. Pero básicamente habla de que el motor de Half-Life y Counter-Strike 1.6 es como el que más tiene esta esencia de esta movida, ¿sabes? About liminal spaces for you right now. It might even queue up this video by Solar Sands. YouTube kept recommending it to me as I researched this video. It's muy buen youtuber, un grande. really good, and you should check it out. After you finish Mi hermano se tira un pedo. this video, of course. Anyway, Me alegro de que estés porque lo que estoy viendo da miedo y si no hay nadie, no tiene sentido. Segundo, me voy a cagar. Poned en el chat, por favor, se caga. Voy a ponerlo yo. Se caga. Este directo es libre de poner. Estáis libres de poner se caga. I bring this video up exclusively because I want to build off of its less watched sequel, Fake Liminal Spaces, which discusses the use of liminal spaces in visual artistic mediums. Things like photo manipulation, illustration, and Yo estoy de fondo por... ¿Qué? Mira. ¿Qué? Vale, pues luego lo recojo. Estoy en directo. Cállate. Yo estoy de fondo. Yo estoy de fondo porque estoy jugando al Halo en legendaria. Vale, pues mientras estéis de fondo no pasa nada. yes, even video games. Eso More me specifically, vale, I want to build off a single mientras me sienta acompañado de cierta manera de que no estoy solo. Ahí bien, porque esto da yuyu. sentence in that video. Video games as a whole may have the most potential for liminal spaces out of any other medium. To support this point, Solar Sands touches on games like Minecraft, Gary's Mod, and Naissance. But since they admit to being not much of a gamer, En el Minecraft también se mamó. Se caga. El Minecraft también es un potencial de este mal rollismo, ¿sabes? Pero, o sea, esto es una preparación para la movida de verdad que es la talasofobia, que no se ha tratado tanto, pero ya haré otro directo la semana que viene tratando este tema y viendo una película sobre el tema, porque no hay videojuegos que lo traten demasiado. Hay uno que sí lo trata, podría jugarlo. No sé cuánto cuesta, a lo mejor ya es barato. Ya tiene unos añitos. Yo ahora estoy en una nave con salas amplias. Spooky as fuck. Mira, para aquí. they only Te paso imagen por Discord. De locos, tío. Aquí comparte esto porque viene de puta madre para esto. skim the surface of liminal spaces in video games. As something of a gamer myself, I'm gonna take up the mantle. Mira, chaval, mira esto. Esto es un ejemplo de espacio liminal. Esto es un ejemplo porque es como, tío. Aquí no hay nadie, pero puede haber alguien. Eso es lo que más... Que al final el miedo a la soledad no es un miedo a la soledad, es un miedo a no estar solo, realmente. No sé si me entendéis por dónde voy, ¿sabes? Dive a lot deeper. Join me as we no-clip into the land of liminal spaces. Luego vamos a seguir con el lore de Backrooms, el vídeo que hemos visto y el corto que es lo que ha vuelto viral todo este tema. Y jugaremos al juego de Backrooms. Before we can really no-clip in, though, we have to lay some groundwork. I've spent, like, over a minute talking about liminal spaces at this point, and I haven't even defined what liminal spaces are yet. In the common parlance, or meme culture, as it is known in some scholarly circles,
Liminal space refers to basically any location Estoy con mucha luz, tío. Quiero que sea más spooky, así que me voy a poner así. that just feels off. The subjects of liminal space photos are the spaces themselves. Familiar places like schools, offices, malls, churches, and homes. No people or objects of interest occupy these places, even though there should be people or objects there. They're almost always strangely lit, either because only half the lights in the space are turned on, or because the space is entirely Y el garrismo también. Pasaba con garrismo. lit by the pallid flash of someone's camera. While some argue that JPEGing a liminal space JPEG Mafia. photo to hell and back enhances the feel of that image, JPEG artifacting is by no means the norm for liminal space images. Some internet culture commentators, like Solar Sands, argue that because the word liminal can mean transitive, the subjects of liminal space images must be hallways, doors, and promenades. In other words, not places you generally linger. Personally, I'm a fan of that more rigid position. I'll describe it more later in the video, but for now, I'm going to stick with the meme culture definition. I think there's value in both definitions, especially as far as video games are concerned, because what constitutes a liminal Es que hasta el puto castillo de Mario 64 da mal rollo, cuando no hay nadie. space in everyday No hay nadie, solo había un Toad por ahí, ¿no? No me acuerdo. conversation is both complicated and loosely defined. It really boils down to, you'll know a liminal space when you see one. Sometimes liminal spaces are perceived as profoundly Mira, a ver si... Mira, voy a hacer un vídeo que, bueno, será corto, que tampoco tengo mucho que hablar, pero... Ya que se ha hecho famoso esta movida, y como podría haberse hecho famosa la talasofobia, voy a hacer un vídeo sobre la sensación que dan los maniquíes. Y en general, tampoco me quiero meter mucho porque me da un muy mal rollo, pero las marionetas, en general, o sea... Y a lo mejor voy a algún Zara y me grabo y grabo algún maniquí, porque cuando vas incluso en un sitio tan buen rollero, con música guay, así, pop, como es Primark o cualquier sitio así, sientes la presencia de esos maniquíes. Sientes que algo no va bien. O sea, pruébate a ponerte detrás de un maniquí, sabiendo que está ahí, y vas a notar una presencia, vas a notar algo jodido. A mí me pasa... A lo mejor es algo que solo me pasa a mí, pero yo creo que nos pasa a todos, como ocurre con este fenómeno, ¿sabes? nostalgic. The comments under this compilation video, and countless other comments under countless other liminal space compilation videos, explain how they feel like they've been to these liminal spaces in their lives. Now, there are a lot of reasons why that might be. You've got the aforementioned JPEG artifacting on some photos, which can give the veneer of someplace familiar enough to show up in an old family photo album. You've also got the fact that, as several commentators have pointed out, a lot of American life is copied and pasted all over the place. The mostly American audience of these videos very likely went to malls like this, schools like this, and suburban homes with staircases like these. For these compilations, this, and suburban homes with staircases like these. ¡Hostia! Narcs, que tú lo has visto. ¿Te suena de algo? Mira, un momento. ¿Te suena de algo esto? ¿Cómo lo ha hecho? Es 3D. Tiene que ser 3D. Tiene que ser RTX esto, ¿eh? Esto. Mira, mira, mira. Ha enseñado esta foto, ¿vale? Porque esta foto es real. ¿Ves esta foto, vale? Es la misma foto, tío. Es el mismo sitio. ¡No es el mismo! Porque está como... ¿Ves que está más inclinado? Bueno, es el plano, pero... Aquí hay un... Aquí hay una... Aquí hay una... Espera, aquí hay una... O sea, una... Coño, una farola. ¿Cómo se llama? Hay luz. Una lámpara. De todas formas, quien hace una escalera así en su casa... Ya. La cosa es, este es el... A lo mejor es el making of, ¿eh? Y esta es una casa de verdad, pero... Puede ser que recrease esto en 3D. For these compilations, porque ahora están... yo me vi un vídeo también muy interesante de... Que ya se está empezando a hacer videojuegos súper realistas con el RTX y el no sé qué New Engine o algo así. No sé, pero vamos que... Este rollo, ¿sabes? videos, the choice of music almost certainly factors into the feel.
When a liminal space montage isn't blasting vaporwave, it probably has a song from the Minecraft soundtrack. For a lot of Zoomers, Sí. even the boomer Zoomers like me, the Minecraft songs that accompany so many liminal Eso es lo que digo, o sea, la canción que sonó se parecía mucho a la canción de Minecraft de Cuevas. space compilations are nostalgic on their own. I mean, hell, the whole video game is nostalgic on its own. You might even argue that Minecraft is itself a perfect medium for this kind of nostalgic liminal space movement. Like, first of all, you can build just about anything you want in Minecraft, including strange hallways and roads to nowhere. The basic lighting and lack of physics mimic the weird aesthetic of a lot of these liminal space photos. And stack on top of all of this the cultural nostalgia of Minecraft and its soundtrack. Ooh la la. Oh, Lari, Lari, lo. A similar thing happens with Source games. Think about the bizarre layout of the yellowing walls of CS Office, hiding ancient computers and even more ancient memes, filled with the hum of vending machines. Stand in between the red and blue bases on 2 Fort and look into their close quarters hallways. Let your mind wander through the rat's nest of hallways and tunnels that make up RP downtown. It probably feels nostalgic, right? It does for me, anyway. But when you load them into a single-player instance of Gary's mod, these maps, which are designed to fit multiple people and which are filled with multiple people in your head, just feel off. Without people, the familiar, oddly lit bundles of doors and hallways that make up a lot of Source maps straddle the line between nostalgic and, well, creepy, just like a lot of liminal spaces. If you scan through the comments on these videos, you'll find that viewers are just as likely to experience these scenes as nostalgic as they are to experience them as creepy. Why, though? Why do so many people view the same set of images in diametrically opposed ways? Well, to answer that, we'll need to get into some very serious philosophical discussions. And that's way outside of the scope of this video. Plus, it's boring. Anyway, it's much easier to explain why so many people view the same set of images as specifically creepy or nostalgic. It's because of the uncanny. If you watched either of my other video essays, then you'll know that I'm fascinated by the uncanny. To sum up the concept real quick, the uncanny is the familiar made unfamiliar. A man without a face, a ventriloquist La falsa nostalgia. dummy, the horror movie thing where they walk all jaggedy, things like that. When something we know is taken out of context or doesn't act quite like it's supposed to, it forces us to take an unsettling moment as we try to figure out why we don't recognize something that we're supposed to. As has been pointed out ad nauseum in the discussion of liminal spaces, you've probably seen places like these in your real life. This seems especially true for Americans since, as I've mentioned before, so many schools and malls and office buildings and chain restaurants are copied and pasted over every godforsaken inch of this 3.1 million contiguous square mile country. Wow, I've got a lot to unpack. In May of 2019, an anonymous user on the paranormal board of 4chan started a new thread, posting this image and imploring other users to post pictures of places that just felt disquieting or off, or uncanny, if you will. Another anonymous user deciding or imploring other users to post pictures of places that just felt disquieting or off. Vale, yo creo que tengo la teoría de que el tío es un puto genio de eso, o sea, para entender cómo ha hecho ese corto ese pavo con estas habitaciones tan parecidas, yo creo que básicamente es que a ver si lo, bueno, no tengo que preparar para otro día el vídeo, pero básicamente hoy en día se puede hacer que un videojuego se vea casi como la vida real. Los juegos de hoy en día no lo tienen, pero se han hecho pruebas y se han conseguido. Entonces puede ser. Y se han hecho cortos en animación que parecen de vida real. Uno ruso. Y la movida es esa, que yo creo que este tío ha recreado todo en 3D. Y eso explica por qué ha conseguido habitaciones infinitas, habitaciones que no tienen sentido. Or uncanny, if you will. Another anonymous user decided to completely ignore OP's request and instead write some lore for the original image.
If you are not careful, and you no-clip out of reality in the wrong areas, you'll end up in the backrooms, where it's nothing but the stink of Además, con el filtro VHS no hace falta hacerlo también. Claro, tío, claro. El modelado no se nota tanto. Sobre todo, al que más se nota es la criatura que aparecía. Sí que se notaba. Y cuando cogía al tío, se notaba. Pero ahora entendemos de dónde viene este corto de Backrooms. Que viene de aquí. Este hombre solo ha cogido un lore que ya existía, una leyenda, y le ha hecho vídeo, ¿sabes? old moist carpet, the madness of mono yellow, the endless background noise of fluorescent lights at maximum hum buzz, and approximately 6 million square miles of randomly segmented empty rooms to be trapped in. Didn't take long for the Backrooms to sweep through social media sites like wildfire, changing the landscape of meme culture and internet art criticism forever. Well, forever in meme years. Memes usually last like 3 hours nowadays, and this one's been around for a few years longer than that, so that's like functionally forever. I find this specific post really useful in understanding why video games are the best medium for exploring liminal spaces. For starters, it opened discussion about liminal spaces and allowed the aesthetic to carve out its own niche, distinct from the other cursed images of the time. More interesting to me, though, is that the post uses video game terminology. Like, you can only access the backrooms by no-clipping through reality the way Mario no-clips through parallel universes to complete Watch for Rolling Rocks with only half an A-press. TJ Henry Yoshi do not interact. With its enshrined place in internet culture, its use of video game terminology, and its creepypasta-able premise, is that a word? The backrooms almost immediately inspired a deluge of indie games. All of them, that I played anyway, are, for lack of a better classification, atmospheric horror games. They have you walk through a procedurally generated slice of that 600 million square miles of old moist carpet in mono yellow, either looking for an exit or avoiding some kind of monster. Whether or not they're good horror games is irrelevant to this conversation. What matters is that they exist, and at least 2 of them had exploration modes, allowing the player to simply wander through the infinite and illogically constructed halls of the backrooms for however long they might please. No threats, no obnoxious effects or hokey monsters, just you, the madness of mono yellow, and the maximum hum buzz of fluorescent lights. And really, that's all a liminal space game needs to send a shiver down my spine. Being able to actually step into that grainy image of the backrooms and walk around enhances the uncanniness of the situation. Imagining infinite, randomly segmented office hallways is one thing, but exploring them is something else. The meme culture understanding of liminal spaces finds its roots in the medium of video games. But even when we look beyond the meme culture definition, video games are still the undisputed master of liminal spaces. Most videos on the topic of liminal spaces go straight to the first sentence of the Wikipedia article on liminality, which, okay, I mean, that's fair enough. This isn't school. We can use Wikipedia as a source if we want to. We're cool now. Anyway, as the first sentence of the Wikipedia article says, the word liminal comes from the Latin word limen, which means threshold. You know, like a door or a portal. The space between one place and the next. The hallways and staircases we've been looking at embody this old physical interpretation of liminality. No matter which definition you prefer, though, 2019's Control explores all of these definitions masterfully. The game takes place in the headquarters of the Federal Bureau of Control, a fictitious government agency that specializes in the capture and study of dangerous objects like a rocking horse or a rubber ducky. Estos son los SDPs. The agency's headquarters, known as the Oldest House, is an ever-shifting labyrinth of hallways, stairwells, utility rooms, and office spaces. But once you explore it with its distinctly 70s/80s decor, the dated technology, old shag carpet, the madness of mono yellow, and other sickeningly Paleolithic color schemes, you'll find a lot of places in Control that feel indistinguishable from so many of those liminal space compilation videos. What's more, all of that good stuff seems to be an intentional nod to liminal spaces. See, the Federal Bureau of Control also researches ways to summon or create more dangerous rubber duckies.
Each insane experiment gets a bit of time in the spotlight, but the rituals investigated by the FBC play a pretty prominent role in the game's narrative. To get to the Ocean View Motel, for example, which is another important liminal space in the game's narrative, you must perform the Ritual of Threes. There's Vídeo, el juego. Vale. Control. Exclusive. Personal protection. Vale, no quiero spoilers. Muy guay. also No the quiero spoilers, me estoy viendo el vídeo, ¿sabes? ritualistic Tremendo, impulse tío. crafting material. Mola mucho. O sea, no sé si cuesta dinero, pero mola. The existence of thresholds to another dimension, the half-alive, half-dead state of many of the FBC's employees, and so much more. Even though Control was in development long before the Backrooms were posted, and released almost a year before liminal spaces became popular in meme culture, Control is a game that was crafted around the OG idea of liminality and liminal spaces. It knows that these in-between states couldn't be explored as well in any other medium. 40 pavos, chaval, 40 pavos. But if video games are so great for liminal spaces, then shouldn't there be a definition of liminal space that's exclusive to the medium? I'm sure you're not asking. Duele un poquito, duele. To answer your unasked question, yes. Eso está muy Yes, there interesante, is. me mola. And no, Está fuerte, I'm not talking about the corridor after corridor level design of most video game maps. Pero I'm bueno. talking about the thresholds between the developer. O sea, si interesase mucho esto, sí, pero vamos, ya te digo que solo estamos tú y yo, y vamos, que si hubiese más gente que quisiese que jugase al juego, sí podía gastarme ese dinero, pero es que son 40 pavos, tío. Es que son 40 pavos. And the player. The liminal space between a game is lines of code in an office and a game is a finished piece of art on your desk. I'm talking about the spots in games where you can clip through the walls of the map if you're not careful, or if you're being extra careful in the case of speedrunning. I'm talking about the chests floating in the void beneath every single shop in Skyrim. You can get there by turning off collisions in the developer console, itself kind of a liminal space between developer and El Stanley Parable también es lo mismo. Sí, no sé si a cuánto cuesta, la player, verdad. because the players aren't supposed to see how Bellathor's goods get made. See, when you buy something from Bellathor, it might seem like you're interacting with his inventory. You're actually interacting with the inventory of the mercantile, which is stored 10 pavos, no está nada mal. No está nada... O sea, nunca he visto nada del juego, ¿sabes? in those hidden chests and Puede estar guay jugarlo, la verdad. called to a menu when the player asks to shop. As a game development layman, this seems like a ¿Sabes qué juego me pillé y quiero jugar? Bioshock. pretty clever way to handle having a Buen script es el de Skyrim, sí. shop inventory and a merchant's inventory, you know, for pickpocketing, of course. But this is Bethesda, so it's actually probably the worst possible way to go about it. And while we're on the topic of Bethesda games, I'm also talking about the dev rooms present in every Bethesda-developed title. Every weapon No he jugado, sí. and piece of armor with every enchantment can be found Es que yo quiero jugar a Skyrim cuando tenga VR, tío. here. que iba a Every tener. possible potion and spellbook and crafting material and quest item. Again, only accessible through console commands, the dev room is a map where developers place every item in the game so that the QA team can test each of them out. Because of its sole purpose as a development room, Yo no me la pude traer más... No me la pude traer más floja VR. A ver, te entiendo, que te la traiga floja porque actualmente no hace... O sea, VR no quiere evolucionar, no... O sea, la gente no... Las empresas no se están metiendo en VR, ¿sabes? Y no lo están haciendo accesible, tío, pero es la hostia. Es la hostia. the lighting isn't baked in, leaving the space looking flat Y yo quiero ser streamer de VR. and sickly. The segments Aunque hubiera evolucionado, vale. Bueno, of the room eso ya es cuestión de gustos. aren't connected properly, leaving Z-fighting textures and ripped open Paso, soy PC Pro y seré... Soy PC Pro y seré P0. seams in the Pero el VR es PC al final. Pero, ¿sabes? Lo mismo. walls and floors. Those strange properties and the corridor-heavy O sea, architecture te lo tiras del PC. of the dev room in Skyrim, for example, make it look like a physical liminal space. What's more important to me, though, is that these dev rooms exist solely for the QA team to test with. They're an artifact of a vital part of the game's development, locked away in the code of the final Bueno, ya me entiendes. Sí, que eres anti-VR, ya está. Eso. game.
The dev rooms are a liminal space between development Que, en plan, lo que no es. Que eres. Estás a tope con lo que no es VR, que son juegos tradicionales de mirar la pantalla y ya está, ¿sabes? and play. Que no quiero que salga un SAO y me pete la cabeza para resumir. Un SAO. Okay, and this is going to be kind of a huge tangent, but as I write this script, I realize how similar these chests and dev rooms are to the backrooms themselves. I mean, what do you think of when you hear the words backrooms? Other than the creepypasta, of course. You probably think of the offices or extra inventory space at a retail store. Maybe you think of the secret hallways behind stores at a mall. Or you might even think of the tunnels beneath the attractions at a Disney theme park. Oh shit. Or something like that. The words backrooms conjures up Mira que almacén tan mono. images of transitional spaces that are vital to the smooth operation of a business, but which might be unsightly or otherwise ruin the Goofy, ¿qué te han hecho? Era Mickey Mouse. consumer experience. I don't see real-life backrooms as much different from the dev rooms and hidden chests of Skyrim in that respect. Like the hidden inventory and office spaces and pipes, the inclusion of these liminal spaces is vital to the game's proper functioning. Again, proper is an extremely relative term here when we're talking about Bethesda games, but bear with me. It's helpful to think of these spaces as backrooms in their own right. This concept of video game backrooms is a hard one to explain, and it's even harder to find examples of it in the wild. I think, more often than not, developers try to intentionally build backrooms like that, to break the player's immersion and instill in them a feeling of the uncanny or of discovery. The slide behind the stained glass window Vaya in Mario juegazo, 64 Vaya juegazo el Mario, A lo mejor. Bueno, quiero jugar el Zelda, que no lo he jugado nunca. Pero a lo mejor juego Mario 64 en stream, comes to mind. So does the so-called Mew truck in the original Vermilion City and every subsequent remake of it. A lot of the fourth wall breaks in Undertale fit the bill too, I think. Who doesn't remember when Flowey crashes your game or, you know, just like all of the Gaster content? And of course, how could I talk about intentional video game backrooms without bringing up the king of video game liminality? The Stanley Parable. Ahí está, chaval. Much like Counter-Strike Source, TF2, and Gary's mod, with their nostalgically liminal maps, the Stanley Parable was built in the Source engine. And much like the Backrooms or Control, it takes place entirely within a labyrinthine office building. So, Mira, me voy a pasar esto. Me voy a comprar el juego. Que está barato. ¡Papao! Mira. Mira, aquí se ve y todo como lo compro. Procesando. Y... de una, ¿eh? Sí. Estamos traduciendo el Mario al catalán. Estaría muy guapo eso, ¿eh? Creo que me lo has contado y no sé si me acuerdo, pero bueno. Ahí está. Hala. Y otro día lo jugamos, todo guapo. Why are liminal Sí, estoy haciendo playsets estos días, mola, tío. spaces so popular and relatively long-lived? I don't know, but I can speculate. It might be because we're living in a liminal space, a political liminal space. Look around at our own political lives. I'm speaking about the US specifically here, but a lot of these issues remain relevant worldwide. Unseen levels Tío, me gustaría conseguir este efecto, tío, de coger una imagen y repetirla todo el wealth rato. inequality, mass strikes and protests, rising political violence, the as yet unaddressed and exponentially growing threat of climate change, a global plague being ignored and mocked from the top down. It's all symptomatic of a societal scale disorientation that heralds the dissolution of the current political order and the building of the next. It might also be because that global plague brought liminal spaces into people's lives in really tangible ways. Office spaces, schools, malls, churches. Spaces that floods of people pass through every day sat empty for months. For most of 2020, liminal spaces occupied every corner of our towns and cities. I know it seems silly to bring all of this heavy, heady stuff into a video about memes and video games, but I don't think it is. People turn to art for new or better understandings of the world.
Perhaps these photos, drawings, videos, and games just give form to new, confusing political anxieties and global plague realities. It might even be that we just found the perfect topic for digital mediums in an increasingly digitized world. In any case, I think it's obvious that liminal spaces are here to stay. For a while, anyway. They're a uniquely 21st century phenomenon that, for whatever reason, we crave. And as a uniquely 21st century phenomenon, it makes sense that we'd want to explore them with a uniquely 21st century art form. Nostalgia transforms the dead and dying games of youth into digital liminal spaces, waiting to be discovered. The layout of most video game maps fills them with the liminal architecture of endless doors and hallways. Even the artifacts inevitably left in the game's files, its hidden inner workings, its backrooms, can create liminal spaces between the screen of the developer and the screen of the player. Video games are an art form uniquely tied to liminal spaces, both accidental and constructed. Your favorite game probably has some kind of liminal space in it. All you have to do is no clip in. Ay, qué cabrón. Muy buen vídeo, gente. Muy buen vídeo. Ahora vamos a ver. Vamos a terminar el lore. Que de hecho han... Está guapo, sí. Vamos a terminar... Porque, bueno... Son, yo qué sé, 10 minutos y tal. Porque este lore continúa. Mira, voy a hacer una playlist rápida. Voy a poner una playlist rápida, así nos lo vemos del tirón. Empezamos. Ojo. Tonight, I tell my own story. Good evening. Espera. Republic Trailer, un juego. Este también está guapo, aunque es de infiltración. Sigilo. Citizens of Metamorphosis. As we make our final preparations, we must be No sé si te va a molar. extra vigilant. Keep a watchful eye out for our republic. Es una sociedad independiente. And in return, she will watch over you. Please, I need your help. I don't have much time. A mí me moló. Did you do that? They're right there. How are you out of your cage? If the headmaster could see you now. I pray you have not doomed us all, child. Don't trust anybody, not even me. The girl's infected, taking her to recalibration. It is a secret between you and I. They're coming. Let go. Está guapa la idea, ¿eh? Please, stay with me. Who is this? What the fuck? What do they know about our republic? There was no need for that. This one, I believe, will go quietly. .com. Pues está guay, tío. Es verdad que hay tantos juegos que tengo que acabar, tío. Y si veo que, bueno, sé que a ti te mola y me acabaré el del Goblin. Ese me lo tengo que acabar. O sea, estoy en modo Pokémon, pero
puedo jugar un día ese, un día otro, ¿sabes? También voy a empezar con el Sekiro. Voy a ser no-hitter. Voy a hacer no-hit del Animal Crossing. No, es broma. Guay. Pero vamos, que yo a tope con ese tengo que terminar también. Después de ese me terminaré Hitman. ¿Te ponen los sticks al final? Sí, es verdad que es complicadete. Pero si te tengo a ti que me ayuda y me ayudas, pues estar guay. Le damos al lore. Es que al final, es que son vídeos que pegan mucho con la estética del canal 224. Que es este canal que estáis viendo, canal 224. Me dices si te hago de guía por Discord. De puta madre. Puede estar guay, puede ser una serie chula. On July 2nd, 1988, the ASIN Research Facility tested its low-proximity magnetic distortion system A ver si puedo ponerlo en español. for the third time. Details regarding the results of the experimentation have not yet been released. During a press conference held in April of 1988, Ivan Beck, Vice Director of the ASIN Foundation, described the intention of these tests, stating this program is granted sufficient backing from the... ¡Oh, shit! Sí, es como que está tan jodida la voz que va a llorar. Vale, ¿por qué no funciona esto, tío? De verdad, tío, qué puto asco, te lo juro, tío. No me funciona esto. Joder. Ahora sí, ¿no? Me cago en la cona, tío. Me cago en la cona, tío. Me cago en todo. Que no funciona, tío. Joder, tío. Es que... O sea, te curras tanto algo, tío, para que luego no funcione en absoluto, tío. Y te quedas como... ¡Ah, qué guay! Bueno, que está conectado, pero es que no... Qué rabia, tío. De verdad. Que... Pues nada, que le follen a los putos efectos de mierda, tío. United States government will offer a solution to all current and future storage and residential needs and save millions of Don't let your kids on watch it! property construction and management. No lo intentéis, tío, porque no va, tío. Y me da tanta rabia, tío. Voy a cerrar el programa y volver a abrirlo. Pero vamos, que es que no... Si este programa es la hostia, tiene muchas posibilidades, tu puta madre, tío. Tengo que conectarlo y conectarme cada puta vez. Y no hay ningún puto host ahora de repente. Ahora se supone que tendría que funcionar. Ahora funciona. Es que no es la primera vez que me da problemas, y ya me da rabia. Pero bueno, seguimos. Esto me
flipa, tío. Esta estética de empresa antigua que investiga cosas. Wow. Es como, this is Bendex, the tomorrow people. Modificaciones. Aporte triple rayo en una chamber, una celda interna 23A. Se ha introducido 13 cavidades adicionales. RF, que no sé lo que es. Se ha introducido en el... se han reemplazado detectores de 4190. Hay un rayo de alta de precisión a los monitores para la vibración excediendo en un 90.000. En un 90.000. MV por G. Aquí había algo de información. BNCH barra BI 8000 error. Ahí está, ese NARCS. Soleno D Magnet Tracking Chamber Milton Filter. Es que está muy bien hecho esto, es que es muy realista. ¿Qué es esto? Esto es el lore de las Backrooms. Es la continuación del lore. Básicamente los científicos, para que no os habéis dado cuenta, los científicos, un grupo de científicos acaban de descubrir esta dimensión extraña, estas Backrooms. De verdad, sí. ¿Qué le pasa a la tubería del agua? Es que me... Llamen a Mario. Es que me pone cachondo, tío. Te juro que esta estética, tío... Ojalá algún día salga un tutorial para hacer... porque yo sé hacer esto. Yo sé hacer VHS, pero no sé hacerlo tan realista como esto, tío. Y yo sé que todo esto es videojuego. Esto es 3D, tío. Esto es modelado 3D, todo. Me encanta que no haya salido perfecto y quede como un poco girado, ¿sabes? Como que es más realista aún, es que este tío es un genio. Aquí tenemos a Nicholas Bolton, un filmmaker que aparentemente desapareció. Pues a mí los espacios estos me molan. Está guay, pero a veces caga. A veces... Me mola la estética de mi tío. Es como... Pega muy bien con la estética. O sea, no os creáis que yo tengo esto porque soy cutre. O sea, obviamente ya sabéis que no. O sea, al igual que Chesco tiene un directo súper fancy, súper todo como muy de streamer de calidad, yo lo tengo todo como al contrario. Lo tengo todo como súper roto, súper...
Como quiero de esta estética, como que parece un directo de otra época, ¿sabes? Y eso me mola. Y esto en concreto, tío, esto está todo guapo. Por cierto, el juego de que hay de fondo es un juego de submarinos que también tiene que ver con esto, tío. Está muy guapo también. Solo que hay gente, pero... El Subnautica, ¿no? No es el Subnautica, cabrón. Es un juego de submarinos. Pero claro, aquí hay peña. Mejor eso que la epilepsia. Sí, a ver, que yo eso lo pongo al principio porque musicalmente está guay, pero no me da tiempo a ver ninguna canción con eso, pero es verdad que todo el rato no mola. Puto niño no, tío. No lo hagas, es un niño, cabrón. Increíble, tío. Un momento. Voy a avisar por Twitter, tío, porque, joder, podía haber más gente. Y no lo está viendo. Vale. Stop. Hold it. I don't know. I've never seen this like that. Está guapísimo, tío. Está guapísimo. It may just be part of the environment. Se ha escuchado, ¿eh? Un poco la movida. This makes no sense. This wasn't in the last report? No, this is definitely new. It's organic. Must be some kind of fungus. Vamos a ver qué era eso. Must be some kind of fungus. Es una especie de hongo, ha dicho. If pone... Pero voy a hacer el truqui. If anybody blame him. Si alguien le culpa... Fungus. If anybody blame him. Welcome to the Project KV-31 Research and Development Team. In this short, informative video, you will be briefed on the required protocol in regard to Project KV-31, as well as receive an overview of future development. Es que te juro que me flipa, tío. Es que esto es lo que me flipa esto. Plans. What is Project KV-31?
Project KV-31 pertains to the study and development of the async low-proximity magnetic distortion system. Esta imagen es que es increíble esta imagen, es que pega fuerte esta imagen. Estéticamente es increíble esta imagen. For the sake of convenience, you may hear your peers refer to the project under any of the following titles: The Machine, The Door, The Backrooms, The Complex, Hallways. Unauthorized usage of these terms outside of the async research facility is strictly prohibited. The threshold without guided supervision. Never enter the complex alone. All expeditions are to be comprised of no fewer than 3 individuals. Es que literalmente tengo 3 horas de música de este rollo, tío. Es que de verdad que es que esta no es por la moda. O sea, me mola mucho que esto esté de moda porque es que literalmente esta es la estética de mi canal, tío. Y creo que la tenía... No sé dónde la tengo, creo que en la carpeta de música. No, tengo la carpeta de canal 224. No, music. Aquí está. Es el rollo, Tengo 3 horas de esto. ¿Qué? Fucking genius. Yeah, but that was 2 weeks ago. You're not going to be doing anything about it now. I mean, do you really think that that's actually a blessing in this situation? I mean, there's too many variables. Probably to reset the whole circuit. It's doable. Well, you know how it is. You're going to want to have it tomorrow and then have it immediately. So, I'm going north. Guys, do you hear this? Soy como un sonido como si fuese un restaurante, como, ¿sabes? Como hubiese gente, ¿sabes? Guys, do you hear this? No te separes. No te separes del grupo, por favor, no te separes. Hey guys, do you hear this? Hey! Me acabo de cagar encima, tío. Qué puto susto, tío. ¿Tú te puedes creer que ves esto? Hey guys, do you hear this? Hey! Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida. Guys? George? Open! Fuck. Hey! Oh shit. Cuando entras en la oscuridad. Espera. Cuando entras en la oscuridad, hasta tu sombra te abandona. There's this one. Ay, 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 ay. What the fuck?
A ver, también te digo que si yo hubiese visto el cuerpo, me habría pirado de ahí. Me habría dicho, mira, yo no me pagas lo suficiente. Es caca. Es caca de caballo. Puede ser que ahora parezca algo. Pues no. Mira, ahora sí que se nota que es un videojuego. Ahora sí que se nota, Ahora sí que se nota. Ahora sí que, mira, no, como que no están tan logradas las estas aquí. ¡Ay! Esto es un... Mira estas texturas. Esto ya es un videojuego, Mira, ahora no, pero... ¡Hombre, Gary! Estás viendo... Bienvenido, Gary. Bienvenido, Gary. Estamos haciendo un especial Spooky Time, hablando de las... he visto estas cosas y me flipan. Yo tenía pensado traerlo porque yo conocía esto antes de que se hiciese tal, pero se ha ido de las manos y tengo que hacerlo cuanto antes. Básicamente porque es una estética que pega mucho con el canal 224. Tengo aquí. De hecho es una estética que pega mucho con el canal 224. Y vamos a seguir viendo esto. Aquí ya se nota que es un vídeo, que esto es 3D, ¿sabes? Pero bueno, no vamos a romper la magia. Yo también lo conocía hace tiempo, está guay, tío. Está muy guay. Se viene el juego de esto, o sea, se vienen más directos de esto, va a ser canon, ¿vale? Y esto lo subiré al canal porque son como cosas especiales, ¿sabes? No, tenemos nueva zona, Parece el picnic esto. El bar mítico de comedia y tal. Me queda mucho mal rollo, tío. Mucho mal rollo. Mucho mal rollo. Coge ese martillo. Coge ese... Es un hacha. Es un hacha. Tío, la temporada 15 del Lía Ciga es canon en Chango y Chungo. Lo que ocurre... Eso, o sea... Yo separaría lo que ocurre en Día de Cigarritos con Chango y Chungo, pero vamos, Chango y Chungo volverá. Yo quiero que vuelva, pero es verdad que iba a volver, pero vino el COVID, es verdad, y ahora está chungo, pero joder, en un futuro lejano me encantaría seguir con Chango y Chungo. ¡Ah! Es una idea. Ya te digo que en el primer vídeo nos la coló a todos que esto era real. A todos, tío. O sea, que nos cae la boca. O sea, ahora no vayamos de... ¡Ah! Es 3D. Anda a la verga. Anda a la verga, hombre. Es una idea, te lo explicaré. Me molaría que fuese, pero de una forma. Te lo explicaré, es una idea, pero rebuscada. ¿Peta el micro ahora? ¿El micro está petando? No, no. Una puta casa, tío. Y la vuelta. ¡Mamá! No, no. ¡Mamá! Aquí va a ocurrir.
Papers. De repente, papers, please. En señor. Espera, ¿ahí ha habido algo? No. Esto es lo que jugó Maximus, ¿no? Sí. Ah, Maximus ha petado, ¿no? Maximus ha jugado a esto. En plan, yo vi que estaba haciendo vídeos de esto, pero no sé que jugase a esto como tal. Me come la polla, voy a jugarlo. O sea, es la estética de este canal, no me jodas. Bueno, ah, coño, que eres Chesco, bienvenido. Sí, esto es algo que quería traer yo hace bastante, pero lo ha reventado y ahora está en España. Pero me da igual, es una estética que pega con lo que hago en mi canal. Y sobre todo esto. Entonces, a tope. Bueno, menuda idea tengo, juntando mundos. Pero eso es lo que conozco de hace tiempo ya. Ya. Dios. Shit. Hello? Hey. Va a llamar a la bestia. No, la alarma. Oh shit, man. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Yo ya te digo que me molaban estas cosas del fan footage y me molaba como hacer cosas de este rollo, ¿sabes? Como con estas estéticas y tal. Es un náutica. Esto es un videojuego sobre submarino muy guay. Y no sé. No me extrañaría que hiciese algo parecido con el, bueno, se viene algo dentro de poco que tiene que ver con el fan footage aquí en canal 224. Estad atentos, don't forget to tune in. Y espera, coño, voy a poner la estética. To search, to discover, to develop, to broaden man's knowledge. Hombre, Elder, Osh, bienvenido. Justo llegas al final de esto. This is Bendix, the Tomorrow People. Joder, macho, ya, lo siento. Pero básicamente esto ha llegado a su fin. Voy a ver quién... mañana a lo mejor seguramente hagamos directo jugando al juego de Backrooms. Y esto ha sido todo. Este vídeo lo subiré porque quiero que sea canónico de este tipo de vídeos con esta estética. Se viene directo sobre la talasofobia, que eso no lo han tratado nadie. Y probablemente prepare vídeo de lo que sientes cuando estás cerca de un maniquí. Que eso tengo que verlo. No creo que haya vídeos sobre eso aún en YouTube. Y puede estar interesante. Así que voy a ver a quién hago raid. Vale, está Antonio Lorente y Fernando Moraño jugando al FIFA, supongo, no sé. Pues estaré al toque mi rey. Ahí estamos, ahí estamos. Se vienen cositas guays con esta estética. Así que quedaos para la raid, porfa.
que me hace ilusión apoyarles, aunque seguramente no tengan ni... Esta gente pues es boomer, entonces no tienen ni alertas ni nada, entonces no va a saltarles, pero bueno, da igual, les traemos gente igual. Así que, claro, esta es una raid analógica, tenéis que saludar y decir, nos ha enviado Panje, no sé qué, ¿sabes? No tienen niños. Pues nada, empezamos la raid, 4 personas. Y preparen sus armas para el ataque. 3, 2, 1. Tiene absolutamente nada que ver con mi humor, pero es que ella escribe tan bien que me... Sabe hacer muy buenos chistes, además trabajó de guionista muchísimos años y estuvo en El Hormiguero. Miles de además. veces, sí. Es que hay unas cómicas que son muy brutales. Sí, muy brutales. Y que no se sabe, además, que no es tan público. Pero bueno, ella es de toda la vida y ella sí que es verdad. Y entonces pues ella, yo con ella, con ella escribo mucho, sé que decir, ella me aporta mucho.